Hola, somos Steam Engine, un grupo formado por Barbosa Matías, Bertonati Gino, Viole Ezequiel, Kenny Matías, Moralejo Maximiliano y Rosales Ezequiel. Yo soy Kenny Matías y voy a explicar el proyecto de tiro oblicuo de la asignatura Física 1. El enunciado nos dice que un piloto quiere lanzar suministros en cierta región remota y que lo pretende hacer volando horizontalmente y soltar los paquetes sin velocidad vertical. Tenemos que deducir una ecuación para la distancia horizontal a la que debe soltar el paquete en términos de su velocidad inicial del avión y la altura del avión, la velocidad del avión. Y se debe lanzar cuando la distancia del objetivo y el avión es de 500 metros. Entonces nosotros lo primero que hacemos es ver esta imagen que nos indica una magnitud, dónde va el vector de la magnitud de la velocidad del avión. Bueno, entonces nosotros a partir de esto tenemos que deducir lo siguiente: cuáles son la velocidad inicial del paquete y la velocidad inicial, o sea, la velocidad inicial del paquete en el eje de las X y la velocidad inicial del paquete en el eje de las Y. Nosotros lo que hacemos por consiguiente es hacer un diagrama de cuerpo libre de las velocidades. O sea, aunque el diagrama de cuerpo libre es para analizar la fuerza, siempre hacemos un gráfico donde analizaremos la velocidad. Entonces, si nosotros tenemos que la magnitud de la velocidad, como sale acá, va en esta dirección, a partir de esto podemos deducir que la magnitud de la velocidad del avión, como es constante, la velocidad del avión, es igual a la velocidad del paquete en X, porque el paquete se va a soltar con la misma velocidad del avión. Y ahora también podemos decir que la velocidad del avión, del paquete en Y, es cero. ¿Esto por qué lo podemos deducir? Fácilmente lo podemos deducir debido a que acá no hay ángulo. Es decir, si la magnitud del avión fuera de esta manera, tendríamos una magnitud en X y una magnitud en Y. Es decir, ¿cómo podemos saber esto? Simplemente por razón de coseno y seno. Porque si esto tiene un ángulo, en un ángulo teta, esta magnitud de ni va a ser igual, por razón de coseno y seno, o SOHCAHTOA. ¿Qué nos dice SOHCAHTOA? Que el seno es igual a su opuesto sobre la hipotenusa. O sea, entonces, si este es el opuesto y queremos deducir el... Claro, si este es el opuesto y queremos deducir el opuesto, esto pasaría a ser que el opuesto es igual al seno por la hipotenusa. Simplemente este pasa de este lado. Entonces, ¿cuál es el seno en este caso de este ángulo? El seno es cero. Entonces, si el seno del ángulo es cero, por la hipotenusa, da igual el valor de la hipotenusa, que sabemos que el seno de cero es cero. Entonces, este valor va a ser el valor de la velocidad del paquete en Y, va a ser igual a cero. Ahora, ¿por qué la velocidad del avión es igual a la velocidad del paquete en X? Porque si nos fijamos, ¿cuál es la razón del adyacente con respecto al ángulo? Es que el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si el coseno del ángulo es igual a cero, o sea, y acá deducimos la vuelta, simplemente este pasa acá, entonces la hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al adyacente
que sería este. Entonces, si el coseno de nuestro ángulo vale 0, sabemos que el coseno de 0 es 1. Entonces la hipotenusa por 1 es igual a la hipotenusa. Entonces podemos decir que la velocidad del avión es igual a la velocidad del paquete. ¿Qué sería h en este caso? Sería la velocidad del avión. Y como no tenemos ángulo, valdría 0 el ángulo. La hipotenusa es la velocidad del avión. Y por lo explicado antes, podemos decir que la velocidad del avión es igual a la velocidad del paquete en x y que la velocidad del paquete en y es igual a 0. Luego pasamos a deducir sus posiciones, sus fórmulas de posición. Es decir, esto como sabemos, como la velocidad del avión es constante, la velocidad en el paquete en x va a ser constante también, y lo va a ser así durante toda su trayectoria. Entonces este es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, como acá va a ir acelerando el paquete, tiene que haber una aceleración, claramente. Entonces, esa aceleración es en el eje de la y. Por lo tanto, nuestra velocidad, nuestra posición en el eje de las x, de las y, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, acá podemos decir las fórmulas de ambas. ¿Cuál es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? Que la posición es igual a su posición inicial a su velocidad por el tiempo. Y a partir de esto, como si tomamos de referencia que nuestro paquete es la posición inicial, concluimos que nuestra posición inicial se tacha y que nos queda solamente b por t. Como dato tenemos que deben ser soltados a 500 metros, entonces acá colocamos 500 metros, no pongo la unidad, pero es 500, y igual a nuestra velocidad por nuestro tiempo. Esta velocidad sería la velocidad del avión. Luego, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, primero usamos la fórmula de este movimiento, que es la posición igual a su posición inicial. En realidad no, su posición inicial no, su altura, porque estamos en el eje de las y, más su velocidad inicial por el tiempo, más menos la gravedad, porque está cayendo, por el tiempo cuadrado. Luego de esto podemos sacar varios términos, porque primero, si tomamos como punto de referencia el piso, y acá colocamos nuestra altura porque estamos en el eje de la y, nuestra altura sería esta. Entonces, si la posición del paquete al final va a estar en tierra, entonces nuestra altura final va a ser 0. Entonces, decimos que esta x va a ser 0. Nuestra altura es incógnita. Solo nos queda nuestra velocidad inicial, que como hicimos antes, es 0. Entonces este término se va. Y nos queda g menos g, porque está cayendo, por t cuadrado. Tiempo cuadrado. Entonces, si quisiéramos averiguar cualquiera de las dos incógnitas, simplemente tendríamos que, como acá tenemos dos incógnitas, la velocidad o la altura, pero la velocidad del avión es siempre un dato que nos dan, podemos decir que la velocidad del avión va a ser 40 metros sobre segundo, por ejemplo. Entonces nosotros acá podríamos deducir el tiempo, que es 500 metros, sobre 40 metros sobre segundo. Los metros se van y nos queda el tiempo. Como el tiempo es el mismo en la trayectoria, en el eje de las x y en el eje de las y, el tiempo es el mismo para ambas. O sea que el tiempo en x
va a ser el mismo que el tiempo en i, porque los dos caen en el mismo lugar, en la misma altura, o sea, caen en el mismo lugar. Entonces este tiempo es igual a este tiempo. Y a partir de esto ya podemos deducir cuál es la altura. Simplemente sería una pequeña ecuación. Entonces, ya deducimos todos los puntos. Acá deducimos cuál es la fórmula de la distancia, la ecuación de la distancia. Acá deducimos cuál es la ecuación de la altura. Y acá deducimos lo que pasaría con las dos velocidades. Eso sería todo. Gracias.